Continuamos, por favor. Hubo una falla técnica. No hay problema, ya estamos aquí de vuelta. Sí, a veces sucede. Y habíamos dejado la explicación en este punto que estaba relacionando el cómo el porcentaje de los isótopos, porque sí, efectivamente, no les había mencionado, pero son isótopos, esos átomos que tienen el número atómico en común, pero diferente número de neutrones y diferente número de masas, se denominan isótopos. Esos isótopos tienen un porcentaje de abundancia dentro del elemento químico. Y este elemento químico, finalmente, a partir de un cálculo también, debo confesar que es un cálculo, determinan la masa atómica. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, siempre hemos escuchado que es uno, ¿no? Pero en realidad no lo es 1,01 UMA, ¿no? Unidad de masa atómica. Este numerito, 101, está muy relacionado con la masa del isótopo más abundante. ¿Ves? El 99,98 o 985%. Por eso que se relaciona mucho. Por eso que es importante el isótopo mayoritario, porque es el que determina un poco la masa atómica que tenemos, ¿no? Lo mismo le pasa al oxígeno, al cloro, al sodio, al magnesio, etcétera. A varios elementos químicos que tienen esta peculiaridad. Entonces Lewis o Gilbert Lewis lo sabía, ¿no? Entonces decía, bueno, los isótopos es un parámetro importante, pero ahí estamos hablando nuevamente de átomos. Pero ¿qué pasa cuando lo hago interactuar con el oxígeno, con el cloro o con otros elementos? ¿Cómo se ordenan ellos? ¿Cómo se acomodan? ¿Cómo finalmente se unen? Porque claro, uno comienza a pensar en que existen elementos o sustancias químicas que están presentes, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno, ¿no? ¿Cómo se une el oxígeno? Y nosotros hemos visto, y si ponemos como alternativas, ¿cómo se escribe al oxígeno como molécula? ¿Como O, como O2 o como O3? Lewis hacía la misma pregunta, ¿no? O de repente hay un O4, de repente hay un O5. La pregunta es, ¿con cuál de estos se une? ¿Cómo se une el oxígeno? ¿Cómo sus electrones, que están en niveles, en subniveles, se ordenan para unirse de la forma como se unen? Y aquí nace una respuesta valiosa, ¿no? Nosotros sabemos que el oxígeno es diatómico, se une de forma así. Un oxígeno se une a otro oxígeno. Se unen así, de forma diatómica. ¿Por qué se unen así? Ya esa es otra pregunta. Pero va de la mano un poco con ese interrogante que tenía Lewis. Y como ya teníamos alcance de la tabla periódica, nosotros sabemos que la tabla periódica tiene 18 columnas, ¿no? Pueden contarlas, miren ustedes. Acá están las dos primeras, seguidas de las 10 siguientes y terminando con las 6 últimas. Qué curioso, ¿no? 2, 10 y 6. Si yo les traigo las diapositivas anteriores, ustedes van a notar que esos numeritos nos traen algo a la cabeza, ¿verdad? Por un lado, al bloque S, mira, sharp, nítido, 2. Al bloque D, que es difuso, con 10. Al bloque P, principal, con 6. Y entendemos que aquí por debajo hay otro bloque que ya no le he puesto, que es F, que si ustedes cuentan, te va a salir 14 columnas. Qué curioso, ¿no? Y bueno, no es curiosidad, es orden, ¿no? Es distribución electrónica, es un arreglo electrónico. Y Lewis lo sabía, ¿no? Los electrones se están ordenando de esa forma porque hay detrás una matemática, ¿no? Que es la resolución de las ecuaciones de Redinger y de Dirac. Pero por otro lado, también su ubicación en la tabla periódica ya nos daban alcances importantes, como es, por ejemplo, sus propiedades periódicas.
todos los elementos que están en una misma columna tienen propiedades químicas similares. Y estos elementos que se ubican aquí están, por ejemplo, en la columna 16. Bueno, Lewis demostró, en base a experimentación rigurosa, que estos oxígenos, por ejemplo, o estos elementos de este grupo, que nosotros sabemos que se les denomina anfígenos, ¿verdad? Son los famosos anfígenos, tienen 6 electrones en su última capa de valencia, en su último nivel de valencia o su último nivel de energía. Claro, porque si yo tengo oxígeno, que es el 8 como número atómico, eso no va a cambiar. Y yo tengo 1s2, 2s2, 2p4. En el último nivel de energía, yo tengo 6 electrones listos para interactuar con otros electrones de otras sustancias químicas. Entonces, ese número 6 era clave, se ubicaba en la columna 16. Curioso, ¿no? 6, columna 16 o grupo 6A, ¿no? Lewis le llamó a estos electrones los electrones externos de la capa de valencia. ¿Y por qué se le llamó capa de valencia? ¿Por qué a esta se le llamó capa de valencia? Porque hacía alusión de que estos electrones son los responsables del enlace. Si nosotros buscamos definición de valencia, significa capacidad de enlace. Los que tenían la capacidad de provocar un enlace eran estos 6 últimos electrones o 6 electrones externos en el último nivel de energía. Entonces, es el oxígeno el responsable de estas uniones. Entonces Lewis dijo, bueno, vamos a representar a estos electroncitos como puntitos, aspas o asteriscos, ¿no? Entonces le puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, haciendo alusión a los electrones de valencia. Y como este oxígeno es idéntico, hagamos lo mismo, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando el señor Newton Lewis demostró en base a experimentos que el oxígeno era diatómico, él se preguntaba por qué de dos, o sea, ¿cuál es la razón por la cual tiene que estar así, de esta forma, de dos? Entonces, ahí nace el concepto de enlace, ¿no? Una unión que provoca la compartición de electrones y que Lewis se dio cuenta que esta compartición hacía de que cada uno de los átomos tenga 8 electrones. Miren ustedes, el oxígeno tiene 4 alrededor y 4 en el centro. Si usted suma, eso está sumando 8 electrones. Si hacemos un análisis similar con el otro oxígeno, también vamos a ver todos los electrones alrededor. No es que estos electrones en el centro es exclusivo del átomo de oxígeno de la derecha, ¿no? También le corresponde al oxígeno de la izquierda. Si sumamos, tenemos 4 electrones alrededor, fuera, que no pertenecen al enlace. Por eso se le llama electrones no enlazantes. Y los electrones que están en el centro, que también son 4, serían los electrones enlazantes. Si sumamos, serían 8. Lewis estaba dibujando su teoría, ¿no? Y a partir de ello nace una regla conocida como la regla del octeto. Y es que los átomos que él estudió, que básicamente fueron los del bloque S y los del bloque P, tenían esa característica. Siempre se ordenaban de tal manera que se obtengan los 8 electrones alrededor o configuraran como un gas noble. Y recordemos que los gases nobles están en la columna 18. El oxígeno tiene 6. El gas noble más próximo al oxígeno es el neón, que tiene 10. Entonces, el oxígeno le hacía falta 2 electrones más para configurar externamente como un gas noble. La pregunta que se hacía Lewis es por eso que
le hacía falta dos. Es como preguntarnos, el electrón ya tiene seis. Le faltan dos electrones para configurar como el neón, que tiene 10. ¿Será eso lo que sucedía? Bueno, Lewis luego lo comprueba con moléculas más complejas, un poco más complejas, como por ejemplo el agua. Si nosotros dibujamos el agua, que es una unión entre dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pasa algo muy similar. El hidrógeno, como ustedes lo notan, se ubica en la tabla, en la columna uno, por lo tanto tiene un electrón de valencia, al igual que este átomo de hidrógeno que tiene un electrón de valencia. Pero el oxígeno vemos que tiene 6, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez nos hacemos la pregunta, ¿cuánto le falta al oxígeno para estar estable? Si ya tiene 6, le faltan 2. ¿Con quién compartirá un enlace para lograr ese octeto? Pues con los electrones del hidrógeno. Si tú sumas los electrones alrededor de ese oxígeno, vas a notar que hay 8 electrones, por lo tanto, cumple la regla del octeto. Sin embargo, Lewis se dio cuenta de que el hidrógeno no tenía forma de cumplir el octeto, porque solo tenía un par alrededor. Pero si tú recuerdas lo que acabo de decir hace un momento, te había mencionado que eh, los elementos químicos procuran configurar como el gas noble más próximo. El oxígeno procura configurar como el neón. Pero si tomo en cuenta al hidrógeno, este procurará configurar como su gas noble, que en este caso es el helio, que solo con dos goza de todas las propiedades de los gases nobles. Por lo tanto, este hidrógeno llega a tener dos como el helio, por lo tanto también goza de estabilidad. No cumple la regla del octeto, pero es estable como el helio. Por eso que hay varios autores que hoy hablan ya no de la regla del octeto, sino hablan de la regla para configurar como un gas noble en el mismo periodo. Un poco larga digamos, la teoría, pero suficiente como para poder entenderla, como usted, entiendo, ha entendido este tema de los electrones alrededor del hidrógeno. Bien, Lewis fue importante por eso, ¿no? Y es que, nuevamente, aquí nace el principal de mis argumentos para convencerlo, ¿no? Que más allá del estudio individual del átomo, Lewis se encargó de ver cómo interaccionaban con las demás sustancias para entender su comportamiento de enlace, de interacción o de cómo cambiaban sus propiedades luego de generar estas uniones químicas. Muy bien, esta pregunta vino en el examen eh, que hemos tenido en la convocatoria, no recuerdo la fecha, pero es uno reciente. La pregunta dice, ¿no? Vamos a leerla juntos. Una docente está desarrollando una unidad didáctica sobre la formación de compuestos. En este contexto, una de las sesiones de aprendizaje, la docente presenta la siguiente notación de Lewis para un elemento químico. Ponen una X que representa un elemento químico y colocan 7 puntitos. De aquí yo ya puedo deducir varias cosas, ¿no? La primera, de que el elemento, en definitiva, ¿no? Pertenece a el grupo 17, ¿no? El grupo 17 tiene 7 electrones de valencia, tomando en cuenta el último de los dígitos, ¿verdad? Por otro lado, pertenece a la familia de los halógenos, ¿no? Y van a normalmente tener una carga de -1. ¿Por qué? Porque van a pretender ganar un electrón para convertirse en un gas noble. Pero un electrón más ya lo convierte en un gas noble.
Por lo tanto, su carga más probable sería -1. Miren ustedes, solamente viendo esto, eso es lo que yo puedo deducir. Hace un momento vimos al oxígeno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo también puedo deducir su carga, muy probablemente es -2. ¿Por qué? Porque mira, tiene 6, 7, 8 para configurar como un gas noble. Por eso que al oxígeno lo solemos ver con esta carga, ¿no? -2, formando óxidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya está. Por aquí tengo algunas respuestas, ya me parece, ¿no? Qué bueno. Me dicen la 48 es la A, la A, la A. Extraordinario. Qué bueno. Vamos a ver qué nos dicen, ¿ah? La docente pregunta a los estudiantes qué representan los puntos alrededor del elemento X. A continuación se muestran las respuestas de tres estudiantes. ¿Cuál de las siguientes responde correctamente la pregunta planteada? Alondra dice los electrones de valencia, Belén los enlaces químicos y Cristian los protones. En definitiva, ¿no? Alondra sería la que ha contestado correctamente esto. Vamos con la 49. A ver, dice, en una siguiente sesión de aprendizaje, la docente solicita a los estudiantes que representen la notación de Lewis para el compuesto del cloruro de sodio. Francisco, uno de los estudiantes, escribe la siguiente respuesta. ¿Cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? Muy bien, antes de contestar esa pregunta, o los que ya tienen experiencia en ello pueden hacerlo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí existe algo que la materia, y nosotros estamos hechos de materia, suele repetirse, ¿no? El ahorro energético para realizar trabajo. A ver, te voy a hacer un ejemplo así bien, bien realista, ¿no? El ser humano está acostumbrado a conservar energía, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un tema de sobrevivencia. Nosotros necesitamos conservar energía. Y es por eso que hoy existen muchos equipos que lo que hacen es reducir nuestra inversión energética o la inversión que hacemos es pequeña para tener grandes resultados de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la bicicleta fue uno de ellos, el automóvil, otro de ellos, el avión, otro de ellos, el control remoto para encender los equipos, otro de ellos, la inteligencia artificial, otro de ellos. Se suele repetir, menos gasto energético para realizar trabajo. Esa es un poco la noción que se tiene. Entonces yo quiero invitarte bajo esa misma lógica a entender lo siguiente. Por ejemplo, si yo pongo el sodio que tiene número atómico 11, sabemos que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y si hacemos lo mismo con el cloro, que es 17, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si hacemos el análisis de la última capa, miren ustedes, o último nivel, el sodio tiene un electrón de valencia, mientras que el cloro en la última capa tiene 7 electrones de valencia, 2 acá y 5 acá. Según Lewis, tú deberías colocar esto, ¿no? El sodio con un puntito, porque tiene un electrón de valencia. Y el cloro tendrías que colocarlo con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Eso es lo que estaría sucediendo con la notación aislada de cada elemento químico. Pero, ¿cuál es el aspecto que no se está considerando aquí? Quisiera que reflexiones conmigo. ¿Qué es lo que procura siempre un elemento? Configurar como un gas noble. ¿Qué significa eso? Que en su última capa existan 8 electrones. Entonces, ¿qué te parece económicamente energético más viable? ¿Que gane 7 electrones
para tener 8 en el último nivel, pues, ¿no? Tienes uno en el último nivel. Ganar 7 o perder un electrón. Porque si tú pierdes a este electrón de acá, en el último nivel tendrías 8, que es lo que finalmente quieres. ¿Qué es más viable? ¿Ganar 7 o perder uno? No te olvides lo que le sucede a la materia. Menor inversión energética, mayor trabajo. Entonces, el análisis es claro, ¿no? Se repite nuevamente mi, la introducción, ¿no? Es mucho más sencillo, y aquí coincido con Isabel, perder un electrón, ¿no? Luego ya lo sustento con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el sodio, por naturaleza, es un metal, y los metales se oxidan. ¿Y qué significa oxidación? Pérdida de electrones. Entonces, todo encaja, ¿no? Por eso es que el sodio debería perder este único electrón. Entonces no gana 7, entonces esto sería incorrecto, esto sería lo viable, perder un electrón. Entonces este sodio ya no tendría este electrón, y por eso lo tendría que dibujar de esta forma, ¿no? Con su carga positiva, que simboliza que ha perdido su único electrón de valencia. Mientras que hacemos un análisis similar ahora con el cloro. ¿Qué es más viable? ¿Que el cloro gane un electrón, porque si gana un electrón ya tiene 8, o perder 7 electrones para que tenga 8 por acá? Energéticamente hablando, ¿qué es más viable, no? Entonces estoy seguro que Isabel, como coincidió conmigo en la primera respuesta, también va a coincidir conmigo en la segunda. Es mucho más viable que gane un electrón a que pierda 7, ¿no? Y si vemos la naturaleza del cloro, es un no metal. Y los no metales se reducen. ¿Qué significa reducción? No va a ganar un electrón. No, perdón, no va a perder 7, pues no. Más bien va a ganar un electrón. Y ganar un electrón significa que ahí se va a incorporar un electrón más, ¿no? Por eso es que se redacta o se escribe, se simboliza al cloro de esta forma, en la que se nota que hay un electrón más, que probablemente sea del sodio, ¿no? O sea, puede ser de otro elemento químico. En esta pregunta 49 nos hablan de el sodio y el cloro, entonces es probable que ese electrón adicional sea del sodio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error, colegas? Por favor, ahora sí ya podemos contestar sin miedos, ¿no? De equivocarnos. ¿Qué está pasando? Muy bien, ahí está. Isela también ha coincidido conmigo. Lo que el error que tendría sería las representaciones que muestra, ¿no? Isela, Luisa, Alina habla de representar al sodio en el cloruro de sodio con un punto, pues. Si lo ha perdido, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ponerle ese punto, ¿no? Entonces, qué bueno, colegas. Sí, efectivamente, la respuesta tendría que ser, pues María Cristina también coincide conmigo, representar al sodio fue el error del estudiante porque ya lo había perdido. Dicho sea de paso, esta unión que usted está viendo aquí representada entre un catión y un anión se le conoce como enlace iónico, porque se dan entre iones, ¿ya? En cambio, lo que vimos aquí anteriormente con Lewis, esto de aquí, por ejemplo, esta unión entre dos oxígenos, esta unión entre el oxígeno y el hidrógeno, no es una unión iónica, ahí no se han formado iones, ahí se están compartiendo iones, y esa compartición se denomina covalente. En cambio, en esta estamos viendo más bien que hay una transferencia, ¿no? El sodio le ha transferido su electrón al cloro. Este cloro lo ha recepcionado con mucho gusto para que logre su objeto, pero el cloro forma un anión y el sodio al perderlo un catión. Entonces ese
Y ese enlace iónico se da por una transferencia de electrones. Ojo con eso. Muy bien. Se conoce como regla del octeto a la tendencia de los átomos de completar 8 electrones en su nivel externo. ¿Sí? Si usted confirma, por ejemplo, en estas moléculas que he puesto por aquí, como es el caso del dióxido de carbono, como es el caso del ozono, o como es el caso del tetraóxido de dinitrógeno, ustedes van a notar que en todos los casos existe 8 electrones alrededor. ¿De acuerdo? La regla del octeto. A ver, ¿qué pasó por acá? Pregunta 96 de uno de los exámenes planteados hasta hace poco. Una docente comenta a los estudiantes que el carbonato de calcio, que es un calcio rodeado con 3 oxígenos, es una sustancia estructural fundamental para la construcción de caparazones de numerosos organismos marinos. Sí, pues, ¿no? El exoesqueleto de muchos crustáceos, ¿no? Por ejemplo, los camarones, ¿no? Dice aquí, se les pide que propongan la estructura de Lewis para este compuesto. A continuación se muestra la propuesta realizada por una de sus estudiantes. Bueno, ahí está la propuesta. ¿En cuál de los siguientes aspectos se encuentra el principal error de la estudiante? A, en la aplicación de la regla del octeto. B, en la representación de los ángulos de enlace. C, en la distinción entre la representación de enlaces iónicos y covalentes. ¿Dónde está el error de la estudiante? Analicemos por partes, ¿no? Porque esto amerita un análisis. Primero, pensemos en el calcio. La profesora habló del carbonato de calcio, entonces estaba presente el calcio. Y si ustedes buscan en la tabla periódica, el calcio tiene número atómico 20. Si hacemos su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Es más, lo podemos hacer resumido, ¿no? Seguramente ustedes también conocen esto, ¿no? Porque todo esto de aquí hasta acá corresponde a la configuración del argón. Por eso es que se escribe así. Argón y lo que falta, ¿no? 4s2. Y con esto se entiende mucho mejor este tema de mejor gano 6 o pierdo 2, ¿no? Aquí, ¿gano 6 para que tenga 8 o mejor me deshago de estos dos para tener ya la configuración de un gas noble? Mejor, ¿no? Por eso que la configuración más estable del calcio sería calcio 2 más. O sea, deshacerse de 2 electrones para que forme ese calcio divalente, ¿no? O el calcio con carga 2 más. Hace un momento ya habíamos visto el oxígeno, ¿no? El oxígeno 8, que es 1s2, 2s2, 2p4. Si hacemos algo similar como esto, habíamos visto y analizado que tiene 6 electrones en su última capa. ¿Me deshago de los 6 o gano 2 más? ¿No? Muy probablemente gano 2 más. Por eso que la carga del oxígeno más probable es el oxígeno 2 menos. Y por otro lado está el carbono, ¿no? El carbono. El carbono es 6, que es 1s2, 2s2, 2p2, ¿no? Que también nos habla de la probabilidad de que el carbono tenga una carga de, o sea, porque aquí es 4, ¿no? Tendría que ganar 4, 4 menos. Es probable que tenga esta carga. Ya, pero acá hay un detalle, ¿no? Un detalle importante, ¿no? ¿Cuál es?
Primero, que estamos viendo que el calcio es y sabemos que es un metal. En cambio, el carbono con el oxígeno es un conjunto de no metales, no metales. Y un parámetro importante para hablar de un compuesto iónico es justamente eso, ¿no? Los compuestos iónicos se forman principalmente a partir de la unión de metales con no metales. O la diferencia de su electronegatividad es mayor a 1,9. O también podemos hablar de compuestos iónicos cuando se dan entre iones, cuando se forman entre iones. Entonces, ¿cuál es el principal error de la pequeña, del estudiante? Esto que estamos viendo aquí me está hablando de un enlace covalente entre el carbono rodeado con tres oxígenos y el calcio. Me está hablando de un enlace covalente, de que el calcio está compartiendo sus electrones con el carbono. El carbono tiene cuatro electrones de valencia. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están los cuatro. El oxígeno tiene seis. El oxígeno tiene dos, cuatro, seis. O sea que, ¿y este electrón de dónde salió? Dos, cuatro, seis. ¿Y este de dónde salió? Dos, cuatro, seis. ¿Y este de dónde salió? Porque no es del carbono, porque el carbono ahí tiene los cuatro alrededor. Y este calcio tiene dos. O sea, acá solamente vemos uno. ¿Dónde está el otro? Por lo tanto, lo que la estudiante no ha considerado es que en realidad aquí se está formando un enlace iónico, un compuesto iónico, donde el calcio tiene que estar con carga 2 más y donde el CO3, todo esto de aquí, ¿no? Que es el CO3, debe estar con 2 menos para que forme el carbonato de calcio. Por lo tanto, en la aplicación de la regla del octeto, sí, definitivamente hay un error porque no se ha cumplido ese octeto. Pero ¿qué te hablan del principal error? No del error. Esto sí es un error, pero ¿qué te hablan del principal? Y el principal es no considerar a esto como una especie iónica. En la representación de los ángulos, sí, también. O sea, definitivamente esto no es correcto. No hay un enlace 90 grados, solamente se dan con pocas sustancias. No, definitivamente es un error. Esto también es un error. Pero el principal es esto, en distinguir, si ustedes quieren diferenciar entre la representación de enlaces iónicos y covalentes. Esto responde a un enlace iónico, no a un enlace covalente. Por lo tanto, debería ser la respuesta la C. Debe haber una representación idónea respecto a ese conocimiento. Creo que es importante, por acá me decían, hay un mensaje, donde coinciden conmigo con la C, ¿no? Pero si somos bastante críticos, vamos a hacer la configuración. Miren ustedes. El oxígeno tiene 6. Acá está. 2, 4, 5, 6. 2, 4, por ejemplo, así, ¿no? 2, 4, 5, 6. Ahí está. 4, 5, 6. Cada rayita representa dos electrones, ¿no? Este igual, ¿no? 2, 4, 5 y 6. Habíamos dicho que el carbono tiene 4. Ahí está. Uno, 2, 3, 4. Ahí están los 4. El carbono tiene que formar enlaces, ¿cierto? Ahí está. Vamos a formar el enlace. Voy a utilizar el rojo acá. Ahí está. Por lo tanto, este oxígeno ya tiene 8. Mira, tiene 4 alrededor. Con estos 4 del medio, 8. Este carbono tiene ya 4, 5, 6. Entonces debe unirse con estos oxígenos para que tenga 8, ¿no? Entonces tiene acá 2,
4 más 4, 8. Ya cumplió el octeto. Y este oxígeno tiene 2, 4, 5, 6, 7. Le falta uno. Y este oxígeno también. Pero si ustedes recuerdan, es 2 menos. Quiere decir que debe haber un electrón más y un electrón más. ¿De quién, profe? Del calcio, pues, ¿no? Recuerda que el calcio tiene 2 electrones de valencia. Estos 2 electrones de valencia salen. Hay 2 electrones ahí libres. Uno de ellos va acá y el otro de ellos va acá. Por eso que esta es la verdadera figura del carbonato. Tiene, además de la forma, esta es la figura que se representa en forma de corchetes y se le pone así, 2 menos. Y el calcio que ha perdido sus 2 únicos electrones está así, ¿no? Que también se le pone en forma de corchetes, 2 más. A veces se pone un punto en el medio que representa el enlace iónico. Esta es la verdadera figura. Hay doble enlace, hay 2 enlaces simples. En la figura que nos presenta la propuesta del estudiante, ni siquiera se ve eso, ¿verdad? Ahí está, doble enlace, enlaces simples. Más 2 menos 2 carbonato de calcio. Bien, los enlaces químicos tienen una clasificación bastante amplia, pero vamos a quedarnos solamente con los más representativos, que es el enlace iónico, el covalente y el metálico. El iónico, como ya lo había mencionado, se produce entre iones, el catión y el anión. El covalente más bien es una compartición entre no metales y el metálico es exclusivo de los metales. Si usted quiere, podemos decir de que hay una especie de combinación notoria, ¿no? Lo que decía es lo siguiente, ¿no? El enlace iónico se suele dar entre metales y no metales. El covalente entre no metales, mientras que el metálico se suele dar entre metales. Ya de esto hemos hablado, el sodio pierde su único electrón, lo transfiere hacia el cloro lo gana y esto hace que se formen estos iones. Estrictamente hablando, esto se produce porque el sodio tiene una baja energía de ionización. ¿Qué cosa era la energía de ionización? Es aquella energía que le remueve un electrón. ¿De acuerdo? O sea, es quitarle un electrón al sodio es facilísimo, ¿ya? En cambio, el cloro, eh, incorporarle un electrón a su átomo es muy sencillo, por eso habla de elevada afinidad de electrones. La sal común que nosotros vemos, evidentemente, es yodada, ¿no? No, pero si hablamos del cloruro de sodio puro, tiene esta forma, ¿no? Son cristales perfectos. Tienen un ordenamiento cristalino muy bueno, que es el que vemos por aquí, por ejemplo, donde el cloro está representado por las esferas verdes, clorus, verde, ¿no? Por eso la clorofila tiene un poco esa nomenclatura. Y el sodio por las grises, ¿no? Que si ustedes lo ven están intercalados y ordenados. Ya eso es la definición de un sólido cristalino. Veamos esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver también con el examen que se ha planteado anteriormente. El cloruro de sodio tiene una masa de 58,4 gramos por mol y un punto de fusión a una atmósfera de 801 grados centígrados. Mientras que el tetracloruro de carbono, que es un contaminante común en fuentes de agua, tiene una masa de 153,8 gramos por mol y un punto de fusión a esa atmósfera de menos 22,9 grados centígrados. ¿A qué se debe la diferencia entre sus puntos de fusión? Ah, interesante, ¿no? O sea, ¿por qué la sal común, el cloruro de sodio, dice ahí
su punto de fusión es de 800 grados centígrados. O sea, para que se convierta en líquido, le tenemos que dar 800 grados centígrados. En cambio, el tetracloruro, solo con -22 ya está líquido, ¿no? Ya está derretido. Eso me hace recordar cada vez que echamos o terminamos de freír un huevo, ¿no? Siempre la sal lo echamos al último, no al inicio, ¿no? Y claro, al último porque con eso saborizas, pero también sabemos de que se va a mantener en el huevo, ¿no? No va a derretirse fácilmente, ¿no? En su, en caso contrario, si ponemos azúcar, sí, se convierte en caramelo y se chamusca rápidamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la respuesta? A ver, colegas, a ver quién se anima, por favor, a dar una respuesta a esta diferencia. Tengo aquí ya una primera, ¿no? Isela ha contestado que ella considera que debería ser la alternativa C. Y claro, tiene que ver con el enlace, ¿no? Tiene que ver con el enlace. En la alternativa A dice, a la diferencia de la masa molar, no. Tú puedes tener un iceberg, o sea, un hielo gigantesco de agua, un iceberg, pero igual se va a derretir a una temperatura mayor a 0 grados centígrados. ¿Sí? Se va a derretir. No hay forma de que no lo haga, por más que tengas un hielo gigantesco. Así que no tiene que ver con su masa molar, su tamaño molecular, si quieren ustedes, ¿no? La B. A la diferencia entre la fuerza de los enlaces iónicos en el cloruro de sodio y la fuerza de los enlaces covalentes en el tetracloruro de carbono, eso está interesante, ¿no? La fortaleza del enlace. Pero es mucho más propio hablar de magnitud, ¿no? A la diferencia en magnitud entre las fuerzas que unen los iones del cloruro de sodio y las fuerzas que dice que unen las moléculas del cloruro de sodio. Sí, efectivamente, es mucho más propio. Sin embargo, el tetracloruro de carbono, al ser una molécula orgánica y además covalente, podemos notar que eh, se diferencian en su capacidad de interacción. Esto nos trae a colación unos aspectos importantes que vale la pena mencionar. Dice acá, a la diferencia en magnitud entre las fuerzas que unen los iones y las fuerzas que unen las moléculas, ¿no? El punto de fusión está determinado por la fuerza de las interacciones entre las partículas, iones o moléculas en estado sólido. Mientras más fuertes sean estas interacciones, más energía se necesita para romperlas y por lo tanto más alto el punto de fusión. Ya, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que el tetracloruro de carbono está unido por un enlace covalente, ¿cierto? El enlace es covalente. Ya, pero este enlace covalente por el cual está unido, cuando está de alguna forma unido a otro compuesto covalente, hay una interacción entre ellos, ¿no? Y como las dos son sustancias apolares, esta interacción tiene un nombre. Se le llama fuerzas de London. Cuando hay una cantidad pequeña de energía, esta energía puede llegar a romper estas fuerzas intermoleculares. Y claro, cuando las rompen con facilidad, pasan de un estado, que en este caso, por ejemplo, es líquido, las fuerzas se rompen y pasan a un estado, por ejemplo, gaseoso, ¿no? Gaseoso. O si hubiera empezado desde sólido, es muy probable que hubieran habido muchas más fuerzas de London en comparación al líquido.
Por lo tanto, para pasar de un estado físico al otro, tenemos que hablar de ruptura de esas uniones intermoleculares. Esas uniones intermoleculares, colegas, se les llama fuerzas simplemente o fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, entre la alternativa A y la C, que está muy parecido, ¿no? Habla a la diferencia entre la fuerza de los enlaces iónicos del cloruro de sodio y la fuerza de los enlaces covalentes en el tetracloruro de carbono. Están hablando de esa fuerza que los mantienen unidos. Sin embargo, cuando habla de un lenguaje más propio, dice, a la diferencia, ya estoy leyendo la C, en magnitud entre las fuerzas que unen los iones, ahora sí, ¿no? O sea, ¿dónde está la fuerza realmente entre los iones? Pues sodio y cloro son los que se mantienen unidos, ¿no? Y las fuerzas que unen las moléculas del tetracloruro de carbono, y no necesariamente a la fuerza de los enlaces. Por lo tanto, una respuesta propia tiene que ver con terminología científica más acertada es la C. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la 97. Un estudiante realiza la siguiente pregunta. ¿Por qué los caparazones de los animales marinos no se disuelven en agua si están hechos de carbonato de calcio, que también es una sal como la sal de cocina? ¿Cuál de los siguientes factores determina la diferencia en el comportamiento de ambas sales? Esa es la pregunta. A ver, voy a darle un minuto para que puedan contestar dicha pregunta. Muy bien, tiempo cumplido. Entonces, en la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes factores determina la diferencia en el comportamiento de ambas sales? Primero, qué buena observación del pequeño, ¿no? El hecho de poder pensar en a qué se debe, si las dos son sales, ¿por qué no se le disuelve el caparazón? Qué buena pregunta. Primero, la diferencia en el tipo de enlace, no, la respuesta en la A sería incorrecta, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el cloruro de sodio como el carbonato de calcio tienen enlaces iónicos. O sea, el tipo de enlace en el primero como en el segundo es enlace iónico, con lo cual se descarta la alternativa A. La respuesta está y la, entre la B y la C. Te piden la diferencia. Entonces, dice, la diferencia en el tamaño de los iones, ¿no? Eso quiere decir que el sodio, eh, en el caso del sodio, por ejemplo, eh,
si yo lo comparo con el tamaño, tendríamos que reconocerlo en la tabla periódica, ¿no? Si hacemos un poco de memoria respecto a las tendencias en la tabla periódica, el sodio se ubica en el periodo número 3, ¿verdad? Más o menos por aquí. Mientras que el calcio se ubica en el periodo 4, más o menos está por aquí, debajo de berilio, magnesio, ¿verdad? Está por aquí. Según la información que nosotros tenemos sobre el tamaño del átomo, sabemos de que los que se ubican más hacia la izquierda, como es el caso del sodio, y más abajo, como el caso del calcio, van a tener unos átomos relativamente grandes, ¿no? En comparación en ellos. Entonces, sodio y calcio tienen más o menos un tamaño similar. Entonces, no podríamos decir de que están respondiendo al tamaño de los iones, ¿no? Y si comparamos al cloruro con el carbonato definitivamente es mucho más grande que el cloruro. Primero porque el cloruro es monoatómico, está conformado por el cloro, mientras que el carbonato tiene también al oxígeno alrededor. O sea, comparen esto. Cloruro, ¿no? El cloruro y comparamos al carbonato. Entonces, el cloruro es monoatómico, de este tamañito. En cambio, el carbonato que lo hemos visto hace un momento, que era algo así, ¿se acuerdan? Es mucho más grande. Entonces, dice acá, ¿la diferencia en el tamaño de los iones? No, no, nada que ver, no, no es el tamaño de los iones. Pero sí las cargas, ¿no? Por ejemplo, la carga del cloro es uno menos y la carga del carbonato es 2 menos. Por lo tanto, el sodio con el cloro se están uniendo por una diferencia de cargas más uno menos uno. En cambio, el carbonato de calcio están unidos con una fuerza iónica de más 2 menos 2. O sea, están, digamos, uniéndose 2 veces más fuerte que el sodio con el cloro, ¿no? Por lo tanto, la diferencia en las cargas de los iones es el responsable de esa fuerza iónica que impide que se disuelvan en agua, por ejemplo, ¿no? O en el agua marina, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la C. Muy bien, hemos avanzado y hemos visto varios aspectos importantes, pero es tiempo de ver un simulacro. No sé si ya tenemos el link, no sé si Irene o En este Mary. momento estoy enviando el link al grupo de WhatsApp y también lo voy a poner aquí en la sala. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿Está listo vamos el a, link? muy bien, ingresen a ese link, contesten las preguntas y en base a eso tenemos una estadística de cómo les ha ido con esas preguntas y luego conmigo resolvemos cada una de ellas. Entonces, para eso, ¿les parece si nos damos exactamente unos 7 minutos? Muy bien, que sean 7 entonces, para luego hacer el solucionario, ¿no? Muy bien, adelante.
Últimos 2 minutos. Ya tenemos algunas respuestas, creo que podemos empezar. Listo, encantado. Vamos entonces con el simulacro y teníamos una pregunta que estaba relacionada con la estructura del átomo, ¿no? Dice, en relación con las partículas subatómicas fundamentales, como son los protones, electrones y neutrones, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta? La masa del protón es similar a la masa del electrón. Bueno, eso no es correcto, ¿no? La masa del protón es mucho más masiva que la del electrón. ¿El núcleo atómico es positivo debido a la cantidad de neutrones? No, es positivo justamente por la presencia de protones, lo cual por descarte podríamos decir que es la C, pero es afirmativo, ¿no? Cuando el átomo pierde o gana electrones, cambian sus propiedades. Es cierto, porque se convierten en cationes o aniones. Y ya hemos visto hace un momento, en el caso del carbonato, por ejemplo, que en dependencia de su carga cambian sus propiedades. Ya no se disuelve fácilmente en agua. Siguiente pregunta. El litio. Mayoritariamente acertaron, disculpa. Ah, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Esa es un poco la idea. El que nosotros podamos asimilar todo este conocimiento que podemos reconocer que es bastante, pero también es cierto de que es nuestra especialidad, por lo tanto vamos a conectar mucho más rápidamente. El litio contiene dos isótopos naturales, ¿no? Como es el litio con esta masa y además el litio 7 que también te dan su porcentaje, ¿no? En este caso te dicen el litio 6 y el litio 7. La masa atómica promedio del litio es de casi 7, ¿no? Si hacemos un redondeo, 6,9. A ver, esto lo vamos a resolver mejor. Voy a hacer una captura de pantalla, nuevo, ya que estoy compartiendo toda mi pantalla, creo que podemos hacer algunos trazos. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que yo tengo acá el litio 6, que dice que tiene una masa de 6,0151, ¿no? Entonces, su masa es de 6,0151 UMA, esa es su masa. Y además tiene una abundancia de 7,42%. En el caso del litio siete, su masa es 7,0160 UMAS y una abundancia del 92,58%. La masa atómica promedio, o sea, la que se pone en la tabla periódica, es de 6,941 UMAS. Bueno, esto lo habíamos dicho también en clase, ¿no? Si yo tengo esta masa atómica, ¿de dónde es que deriva mayoritariamente? ¿Del que tiene menos porcentaje o el que tiene más porcentaje? Entonces vamos a ver qué nos plantean. En relación a la información brindada, ¿cuál generalización es correcta? La masa atómica promedio de un elemento es más cercana a la masa del isótopo más abundante. Este me gusta. Los átomos de un mismo elemento tienen igual número atómico e igual masa atómica. Esto es incorrecto. La masa atómica promedio de un elemento es muy cercana a la masa del isótopo menos abundante. Incorrecto. Por lo tanto, la respuesta que deberíamos haber colocado es la A. Espero que también sea mayoritaria esa. Sí, mayoritaria la respuesta. Algunos errores que se fueron al otro extremo. Ujú.
Qué bueno, entonces no olvidemos eso, la masa atómica de un elemento está determinada por el isótopo más abundante. Muy bien, siguiente. Dice, ¿qué se puede afirmar del isótopo cobre 63 con número atómico 29? ¿Qué podemos afirmar? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer, bueno, voy a tomar una captura nuevamente para hacer algunos trazos. Y nos dice, el cobre 63 nos está hablando de cobre con número de masa 63 y número atómico 29, ¿no? Entonces nos dice que sus átomos presentan más de 30 electrones. No, recordemos que cuando hablamos de un átomo, una característica del átomo es que es neutro. Pero para que sea neutro, sabemos que el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. Si hay 29 protones, deberían haber 29 electrones. Salvo sea un ion, ¿no? Dos más, uno más, pero no es el caso, no nos están hablando de que tenga carga, ¿no? Por lo que en este caso no podemos afirmar que presentan más electrones, ¿no? Esto es incorrecto, ¿no? ¿Presentan 29 protones en su núcleo? Sí, es lo que vemos, ¿no? Hay 29 protones en su núcleo. ¿Que tiene 34 neutrones en su núcleo? ¿Cómo se saca los neutrones? Nosotros habíamos visto también de que en este caso existe la necesidad de hacer una resta, ¿no? Entre la cantidad de número de masa y la cantidad de número atómico, ¿no? Si nosotros restamos 63 menos 29, vamos a encontrar que hay 34. Entonces, deberíamos tener 34 neutrones en el núcleo, sí, es válido, y 29 protones en el núcleo también. ¿Cómo hacemos aquí, Nelly? Hemos tenido dos respuestas válidas. Así es, ahí está. Un buen número se ha ido por la 34 y la otra por la 39. De acuerdo, es válida. Debió ser que no podemos afirmar, ¿no? Que no podemos afirmar para tener Ujú. esta, pero ya está, si han contestado eso, también es bueno porque es un análisis que nos permite fijar una respuesta clara. Penúltima pregunta. En relación con las características de las radiaciones que emite un material radiactivo, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta? También hagamos un trazo para poder aclararlo. Hace un momento, recuerdo al inicio de la clase hablamos de el experimento de la lámina de oro, ¿no? En la que el señor Rutherford aplanó una lámina de oro de tal manera que tuvo a los átomos más o menos así. Colocó un cañón de un material radiactivo que emitía partículas alfa. Las partículas alfa son partículas de carga positiva, ¿no? 4,2 con carga 2 más. Se parece mucho al helio. Entonces, cuando comenzó a bombardearlas, se dio cuenta que pasaba más de un 90% y había algunas que se desviaban o algunas que rebotaban. Entonces, a partir de eso, dedujo de que había un núcleo y que la mayoría estaba vacío. Sin embargo, en la clase que tuvimos la vez pasada, hablamos de que las radiaciones típicas que nosotros conocemos son tres. Una con radiación alfa, en la que, por ejemplo, acá le ponen un electrodo positivo y acá le ponen un electrodo negativo. Si sale radiación alfa, obviamente va a desviarse hacia el negativo. Ya ustedes saben por qué. Porque tiene carga positiva, entonces se desvía hacia el lado negativo. Si sale radiación beta o partículas beta, van a dirigirse más bien o desviarse hacia el electrodo positivo. ¿Por qué? Porque beta tiene un parecido con el electrón, con carga negativa. En cambio, si sale radiación gamma, esta radiación va a salir completamente recta, donde no tiene ningún tipo de carga, por lo tanto no va a verse atraída ni por la carga positiva ni por la carga negativa. Entonces le damos las alternativas. Las radiaciones alfa y beta son corpusculares
Correcto. Tanto beta como alfa tienen cuerpo, llevan consigo masa, tienen masa, ¿no? Mientras que gamma no la tiene. La radiación, los rayos alfa tienen mayor poder de penetración que beta, eso es incorrecto. Si hablamos de penetración, gamma es más penetrante que beta y beta más penetrante que alfa. Alfa puede ser contenido por una hoja de papel, beta por una hoja de aluminio y gamma por concreto. Entonces, de ahí más o menos deducimos este tipo de eh, penetración energética. Así que la B es incorrecta. Los rayos gamma son un tipo de energía de carga negativa pequeña. Habíamos dicho que no tiene carga. Por lo que la respuesta está en la primera. Alfa y beta son corpusculares, o sea, tienen masa, mientras que gamma es pura energía. No hay masa, es pura energía. La respuesta es la primera. De 20 respuestas, 15 a la primera y las otras a la segunda. Ujú. Bueno, ahí estaba entonces el poder de penetración. Y finalmente, la última dice, identifica cuál de las siguientes definiciones corresponde a los isótopos. Hoy día también hablamos un poco de eso, ¿no? Núcleos de elementos diferentes. ¿Diferentes? No, no. Tienen que ser iguales. Por ejemplo, el hidrógeno, protio, deuterio, tritio, ¿no? Núcleos con iguales propiedades pero diferente número atómico. No, tienen igual número atómico. Núcleos de un mismo elemento pero con diferente número de neutrones. Esta es la respuesta correcta. La tercera. Ni un Bien, entonces fallo, ya tenemos... todas ¿Perdón? correctas. Ni un Ah, fallo, qué todas bueno. acertaron. Bueno, qué bueno. Entonces ya está. Tenemos entonces la resolución del simulacro. Entonces, nada, simplemente agradecerles a todos por haber estado aquí. Yo sé que esto es un sinónimo de esfuerzo, de dejar de lado un fin de semana de descanso, pero siempre que tengan un objetivo en meta y para nosotros también aunarnos a ese esfuerzo se convierte en una decisión compartida. Así que nada, ánimo que tenemos para seguir aprendiendo, seguir recordando todo esto. De mi parte eso ha sido todo. Un abrazo para todos, Nelly, Irene y todos los presentes. Muchas gracias, gracias a todos por su participación y los esperamos el día de mañana.